tiene previsto el Banco Central. Es decir, no está fuera de control de lo que tiene prevista la política monetaria del Banco Central. Cuando el tipo de cambio se mueve, si cuando el dólar se mueve, lo que está tratando es de buscar un punto de equilibrio que le permita a la economía mantener la competitividad. Hola amigos de Trúcamelo. Hoy nos acompaña el señor Guarocuya Félix. Él es economista y exdirector de Impuestos Internos. ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias a ti por invitarme aquí a Trúcamelo. Así que vamos a ver cómo jugamos hoy. Gracias de verdad por su amabilidad y queremos saber con su experiencia, ¿cómo usted califica el gobierno del presidente Luis Abinader en materia económica? Mira, si bien es cierto que los fundamentos de la economía están, digamos, razonablemente bien, siempre es posible tener un mejor desempeño. Y creo que el gobierno tiene algunos aspectos que no son tan positivos. Por ejemplo, el gasto en inversión pública es el gasto más bajo en 73 años, desde que se tiene registro de manera sistemática. El tema del endeudamiento acelerado, sin tener un objetivo claro, como sería financiar la inversión pública, es un tema muy negativo. El tema del incremento desproporcionado de la nómina pública en contrataciones, que es lo que eleva en gran medida una parte importante del gasto corriente, en detrimento del gasto de capital, es decir, de la propia inversión pública. Creo que son elementos que no son destacables. Digamos que el elemento más destacable es mantener una cierta estabilidad macroeconómica, eso es importante, porque es lo que te permitiría a ti hacer las otras cosas y mejorar las otras áreas. Sin embargo, si bien es cierto que mantiene esos niveles macroeconómicos de cierta estabilidad, no se ha enfocado en las necesidades específicas de la gente. Fíjate que tú vas por una carretera y la cantidad de hoyos que tiene es terrible, en cualquier lugar del país. Tú vas a la ciudad de Santiago y ocurre lo mismo que está ocurriendo en Santo Domingo. Llegar aquí a Trúcamelo ha sido casi un Trúcamelo. Es decir, ha sido casi una odisea llegar aquí. Pero es que entran al sistema 1.000 vehículos diarios en promedio. Es decir, ayer 1.000 vehículos, hoy 1.000 vehículos, mañana 1.000 vehículos. Entonces, si no hay una política activa, una política de intervención, en este caso para el tránsito, de intervención activa para el tema de la inversión pública, que está relacionada con el tránsito, o está relacionada con la salud, o está relacionada con la educación, tú no mejoras la vida de la gente, la vida de Pedro, de Juan, de Martina, de José, que están ahí fuera esperando que tú des una respuesta como administración, sabiendo que tampoco es posible llegar a todo el mundo al mismo tiempo. Pero no es lo mismo tener la sensación que estás desprotegido y estar desprotegido, sabiendo que probablemente no se llega a todo el mundo al mismo tiempo, que tener la certeza de que hay un gobierno que sí se preocupa por la gente. Así es, porque es lo que usted dice, o sea, cuando uno sale a la calle, lamentablemente... Dime tú, porque ya viejo estoy, ¿no? Quiero decir, ya de canas estoy lleno, ¿me puedes decir tú? Gracias. Es un público más joven, supongo, aquí en Trúcamelo, sí, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de los jóvenes. Y así es como lo dice, o sea, cuando usted sale a la calle y ve el caos que estamos viviendo, eso afecta directamente al bolsillo de los dominicanos, porque donde usted tiene que llegar ahora mismo en 20 minutos, tarda hasta 1 hora y media. Afecta a todo, es una cadena. Yo creo que lo que más afecta es la salud emocional, que es un tema del que hablamos poco. No solo la parte emocional, sino la parte psicológica, la estabilidad psicológica de las personas. Llegar tarde a tu trabajo o tener que salir del trabajo para buscar un hijo a la escuela o al colegio y tener que volver al trabajo, se ha convertido en algo prácticamente imposible. Por lo tanto, tenemos que buscar un tipo de solución diferente. No la solución que ha dado el gobierno, creando ahora un nuevo Ministerio de Transporte que es más grande que la ONSA. Es decir, el Ministerio de Educación ahora lo ha convertido en un Ministerio de Transporte que además no funciona, no es su objetivo, pero tiene más autobuses que la ONSA. Increíble. Esas son de las decisiones absurdas que toma la actual administración. Entonces creo que lo más importante es eso, la salud de la gente, la salud mental. El nivel de tensión que se genera es muy alto.
Y además los dominicanos estamos acostumbrados a una cultura del atajo. Queremos llegar primero que todo el mundo. Sí. Nos transformamos. Somos muy amables aquí detrás del micrófono, pero probablemente salimos de aquí, tomamos el guía del vehículo que nos toca, o de la guagua si eres guagüero, o del patanero si eres patanero. Y no es del atajo, es llegar primero, da igual a quién yo me llevo por delante. Sí. Entonces tenemos que trabajar en contra de la cultura del atajo. Yo creo que es una sociedad que tiene que retomar de nuevo el rumbo, porque el camino que llevamos es un camino que conduce a la violencia individual o a la violencia colectiva, porque hay mucha insatisfacción que se va acumulando, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar. Y eso genera un malestar social que se ve en las calles. Por eso mucha gente se pregunta, o sea, ¿por qué se han tomado tantos préstamos? O sea, ¿en qué lo están invirtiendo? Si no hay que preguntarle al gobierno en qué invierte, porque no hay una correspondencia, no se corresponde lo que buscan prestado y lo que recaudan, porque hay que sumar ambas cosas, préstamos y recaudaciones, con lo que efectivamente el gobierno está gastando, dónde lo está gastando. No es visible para la gente, porque no ha mejorado sensiblemente la educación, no ha mejorado sensiblemente la salud. Es decir, tú tienes las filas en los hospitales cada vez más grandes y con dificultades de atender a la gente. Tú tienes las escuelas que no mejoran en su calidad de servicio. Tienes el tema del transporte, que lo hemos mencionado, que va en deterioro. Tiene el sistema de los acueductos que no siguen siendo insuficientes. ¿Por qué? Porque la población crece. Tienes problemas en el área agropecuaria, los precios de los alimentos suben cada día. Entonces son problemas que la gente espera que cualquier gobierno esté enfocado en solucionarlo. La gente entiende, incluso cuando tú no lo puedes solucionar, pero tú das la explicación debida de por qué no lo has podido solucionar. Porque cuando se está en el gobierno se trata de explicar mucho, de hablar mucho, de que la gente entienda los por qué y los cómo. Es decir, ¿por qué no he podido terminar un acueducto? Bueno, dar la explicación debida y que sea coherente, no es hablar mentira. Hablar mentira es muy fácil. Por eso veo que muchos dicen que vivimos en una burbuja económica. ¿Qué usted cree? No, una parte de la sociedad vive en una burbuja económica. Yo creo que cuando se habla de la burbuja económica se refiere a los grupos que tienen mayor nivel de ingreso en términos relativos, que viven por lo regular entre Santo Domingo y Santiago y alguna otra ciudad intermedia del país, que tienen un carrito, y algunos tienen más que un carrito, tienen un trabajo estable, y entonces se refiere a ese tipo de burbuja donde vamos de la casa al trabajo, tenemos un nivel de ingreso, tengo la posibilidad de pagar una salud privada, puedo pagar un colegio privado, puedo irme de fines de semana a una playa privada. El resto no vive así. Eso es una minoría. Es verdad que el país ha crecido, el país ha mejorado, pero con mucha desigualdad y con mucha exclusión. Tenemos un país en apartheid. Es decir, tenemos escuelas de ricos, escuelas de pobres, barrios de ricos, barrios de pobres. El apartheid no es racial. El apartheid es un apartheid de oportunidades, porque no tenemos igualdad de oportunidades para acceder al estudio, es decir, a la educación, para ir a los hospitales. ¿Por qué? Porque la mayoría va a hospitales públicos deficientes. Y el que puede va a la salud privada. El que puede paga un seguro de salud privado costoso. Entonces, es una sociedad en ese sentido fragmentada, que necesita mejorar la cohesión. La cohesión es que estemos mucho más entrelazados, mucho más ligados. Y si eso lo vemos en el territorio del país, es terrible. Sí. Es terrible porque tenemos que la población se ha concentrado en dos polos. El Cibao Central, que prácticamente es el gran Cibao, todo se pega, Santiago está pegado de Moca y San Francisco está pegado también de Moca, y por vía de consecuencia Santiago y San Francisco está pegado de Moca. En cuanto al tema urbano, de muy baja calidad, el tema del asentamiento humano, que tenemos que mejorarlo. Está pegado prácticamente La Vega por detrás también de Moca. El centro se ha convertido en Moca, vamos a decir, de alguna manera, ¿no? Y en Santo Domingo tenemos el Gran Santo Domingo, que además se conecta con San Cristóbal a través de Pantoja, o a través de la carretera vieja, o a través ya incluso de la 6 de noviembre. Sí. El resto del país está despoblado, con algunos puntos, ¿no? Población en Punta Cana, en lo que es la provincia de Altagracia, en Higüey, un pueblo turístico que no hemos cuidado lo suficiente para que no se degrade. Ir a Bávaro hoy en día es vergonzoso lo que allí ocurre, cómo se ocupa el espacio. Ya nos había pasado hace años
en Puerto Plata. No aprendimos de la experiencia. Ir al norte a Las Terrenas, muy bonitas las playas, pero el pueblo de Las Terrenas es vergonzoso como se vive. Y el desorden en la planificación urbana. Evidentemente que eso excede a este gobierno. Eso es una crítica a la sociedad donde vivimos, donde nosotros tenemos que cambiar los incentivos sobre lo que estamos funcionando. Evidentemente que quien tiene mayor capacidad para cambiar esos incentivos son los gobiernos. Y le toca a este gobierno del PRM. Así no es. lo ha hecho, ¿no? Sabe que nos está afectando bastante lo que es el presupuesto y el dinero que se está invirtiendo en la salud pública, en las escuelas y también con los inmigrantes. ¿Cómo usted cree que eso nos puede seguir afectando a través de los años? Afecta en la medida en que tú no tienes, digamos, una coherencia entre lo que tú dices que vas a hacer y lo que tú presupuestas. Recientemente el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas que son objetivos deseables y además con lo que nadie puede estar en desacuerdo porque mejoran la calidad de vida esos objetivos que se plantearon, pero cuando tú cruzas los objetivos con las herramientas que están en el presupuesto, es decir, ok, yo quiero ir a Santiago o quiero ir a San Pedro de Macorís, pero normalmente si quiero ir a San Pedro de Macorís tengo que tomar un vehículo que me diga que voy a San Pedro de Macorís, que vaya en dirección a San Pedro de Macorís, sea una guagua, sea un vehículo privado, hasta en bicicleta, pero en dirección a San Pedro de Macorís. No digo voy a San Pedro de Macorís, cojo Parazo para las casas donde yo soy. Entonces no vas a llegar a San Pedro de Macorís. Entonces el gobierno, con lo que aprobó el Consejo de Ministros, ha dicho, muy bien, yo quiero disminuir el hambre. Pero cuando tú vas al presupuesto y dices, ok, ¿qué está financiando el presupuesto? ¿Cuáles son las acciones y medidas para disminuir el hambre? No se corresponde con el objetivo que se planteó. Quiero que se incremente el nivel de ingreso de las personas hasta el año 2028 para que se amplíe la clase media. Bueno, ok, ¿cuáles son los instrumentos que se tienen? Pues no se corresponden. Quiero mejorar el tránsito y el tráfico en las ciudades. Bueno, pero ¿dónde están los instrumentos? No se corresponden. Entonces es un gobierno que tiene en ese sentido mucha incoherencia, ¿no? Y sabe que ahora mismo se está bastante hablando sobre el tema de los bonos. O sea, esto ha sido realmente todo un caos. Bueno, ¿usted cree que eso funciona realmente? Primero, el bono que se entrega o la tarjeta que se entrega de subsidio es un indicador de fracaso. Pero no para este gobierno. Es una crítica incluso a la política pública en sentido general. Eso me incluye a mí como militante del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, una tarjeta sí contribuye para los grupos más pobres, pero esto no tiene forma de salida, entonces porque necesita otro tipo de política. Eso implica una reforma del mercado de trabajo muy profunda que no hemos hecho, está pendiente. Este gobierno, por supuesto, que ni siquiera se la plantea, no es un tema que sea objeto de su visión y de su capacidad, se queda en la reforma del Código Laboral y nada más. Te digo que es un indicador de fracaso, lo mismo que cuando se anuncian las remesas, cómo crecen las remesas y lo anunciamos con bombos y platillos. La remesa también es un indicador de fracaso, porque la remesa es el producto de que la gente tiene que emigrar del país, porque en el país no encuentra cómo insertarse adecuadamente en una actividad productiva, o en un trabajo que dependa de otro y le permita vivir, o porque tiene alguna actividad propia productiva. Entonces, tenemos que repensar este país. Sí, el país crece, pero la migración ha crecido en términos relativos más que proporcionalmente que el crecimiento del propio país. Entonces no es un crecimiento que incluye a la gente, es un crecimiento que excluye a la gente. Es decir, si yo crezco, pero tú te vas. Y luego quiero que me mandes la remesa. Sí. Entonces aquí hay un tema muy serio que tenemos que poner sobre la mesa, que va más allá del propio gobierno, de este gobierno, pero bueno, es el que está. Ese es un punto bastante negativo. Entonces, lo que hemos visto estos días es un gran desorden. Con el Partido de la Liberación Dominicana no vimos ese desorden en la entrega de las transferencias, que además eran condicionadas. Estaban condicionadas en su momento a que se mandaran los niños a las escuelas. Y para eso se amplió la tanda extendida en el gobierno del presidente Medina. ¿Para qué se amplió la tanda extendida? Para que los niños tuvieran una educación escolar que complementara la educación del hogar. Es un mecanismo también de transferencia. Nunca hubo ese tipo de escándalos. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es, pasada o en medio de este proceso, hacer unas encuestas y la encuesta decir lo bueno que es el gobierno.
Ahora yo te pregunto, ¿tú te imaginas 4.500 millones invertidos en formación de jóvenes? Yo estaba ahora hablando con uno de los jóvenes aquí de los que son los que saben de grabar y de hacer la transmisión. Y me decía su interés de especializarse en todos los temas, en todo lo que es temas audiovisuales. Para eso va a requerir una beca, va a requerir un apoyo, porque su familia por sí mismo, ni el nivel de ingreso que él genera, es un joven de 22 años. ¿Tú te imaginas 4.500 millones de pesos invertidos en jóvenes que tienen aspiraciones similares como la de este joven que está aquí en Trúcamelo? Y que aparte de eso se implementen también estrategias de que luego de que la persona se pueda destacar en su área, le busquen, ¿verdad?, una referencia en buenas empresas, en bancos. No, para eso necesitamos cambiar el mercado de trabajo. Y entonces necesitamos introducir algo que se llaman políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo, entre otras políticas, incluyen la subsidiar la contratación. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si ese joven se le da formación técnico-profesional en el área audiovisual a una empresa para que lo contrate, una política activa desde un ministerio diferente al de trabajo, porque habría que hacer una reforma en el Ministerio de Trabajo, convertirlo en un Ministerio de Empleo, Protección y Seguridad Social, y desde allí gestionar esas políticas, diría, muy bien, si tú lo vas a contratar, durante 18 meses te voy a pagar la seguridad social. De todo joven que tenga un perfil de tal edad a tal edad, que tenga tal formación. La empresa lo contrata, con el compromiso de que lo mantenga contratado por lo menos 18 meses adicionales. Luego que tú tienes una persona contratada por 36 meses, que son casi 4 años, una parte subsidiada y otra ya lo asume la empresa, es muy difícil que lo despida, a menos que la empresa tenga dificultades, porque esa persona ya está formada. Entonces necesitamos cambiar la política en República Dominicana. Es una política diferente la que necesitamos para poder mejorar los niveles de equidad y de acceso al trabajo, a la salud, a la educación, a la vivienda, a tener áreas verdes bonitas, a decir como diría un colombiano, a tener ciudades coquetas, casas coquetas, donde podamos caminar con seguridad, sin temor a que nos vayan a asaltar. O los jóvenes que están en los barrios. Fíjate que yo aspirando a senador, bueno, ni siquiera a senador, era aspirando a ser candidato a senador en el 2019, o sea, aspiraba a que mi partido me escogiese como candidato a senador. Evidentemente que no fue así la historia. La historia fue otra, de la cual no me arrepiento, porque uno aprende de todo, ¿no? Y estando en el Caliche, en el barrio del Caliche, en Cristo Rey, detrás de Cristo Rey. Yo recuerdo que había sido director nacional de planificación. Yo sé que la gente se ha concentrado más en que fui director de impuestos, desde más años siendo responsable de la planificación nacional que director de impuestos, superintendente del mercado de valores o gerente del Bandets. Bueno, pues tenía todo esto en la cabeza, de los números, las estadísticas, la planificación, el tema del empleo. Y eso, unos jóvenes me invitan allí al barrio, era en la mañana, un sábado. Nos sentamos en el suelo, era un local muy agradable, no había sillas, bueno, pues nos sentamos todos en el suelo. Y bueno, yo comencé a hablar de por qué aspiraba a senador, que era un senador. Algunos preguntaban qué hacía un senador, eran muy jóvenes. Y bueno, yo intentando transmitir lo que hacía un senador, porque no es visible para la gente del común, para el día a día que hace un senador. Sí. Y entonces diciendo que uno de mis temas principales siendo senador era cómo modificar las leyes del mercado de trabajo para tener un mercado de trabajo diferente, donde los jóvenes pudieran tener empleo, las madres solteras, la gente que vive en los barrios, bueno, y que era muy importante esto. Hubo un joven que se puso de pie, me dio una gran lección, una lección que, fíjate que te la estoy contando hoy, para mí ha sido muy importante. Y me dijo, a ver, Guarocuya, todo eso que tú estás diciendo está bien, porque eso es verdad, pero déjame decirte que todo lo que estamos aquí, la mayoría estamos trabajando. Y estamos trabajando porque aquí tenemos plazas en esta zona, han hecho varias plazas. Y estamos trabajando en los supermercados, y estamos trabajando en la tienda. Levanten la mano, muchachos, los que estamos trabajando aquí. Levanten la mano. La mayoría estaba trabajando, tenía un pequeño empleo y estaba teniendo una actividad productiva. Dice, lo del empleo está bien, pero hay algo que
¿Qué va antes de eso? Digo, a ver, explícame por qué. ¿Qué va antes del empleo? Y me dice, que nosotros podamos entrar y salir del barrio sin que a nosotros nos pongan droga o que nos apresen y después a la familia le estén cobrando para soltarnos, porque hay una mafia que nos cogen presos y recuerdo que me dijo, la tarifa es de 8 a 16 mil pesos para soltarte. Y claro, me dio una gran lección, porque tan importante como el tema del empleo es el tema de la seguridad personal, física, y la seguridad en el barrio, salir y entrar del barrio. Se había convertido y se ha convertido en un tema tan o más importante que el tema del empleo. Uno está relacionado con lo otro. Y eso nos lleva a que nosotros tenemos que modificar la política de inversión pública para hacer barrios diferentes y tener barrios bonitos, donde la gente se sienta orgulloso de vivir allí. Y a pesar de los barrios que nosotros tenemos, la gente se siente orgullosa del barrio. Pero queremos que tenga calles lindas, que tenga parques, que tenga árboles, que haya espacios públicos donde uno se pueda sentar en la noche o los fines de semana, que se pueda hacer actividades agradables, que la gente tenga una niñez diferente. Entonces, no solo era concentrarme en el empleo, yo que pensaba que estaba siendo muy innovador presentando lo del empleo, ¿no? Sí. Para eso me lleva Antanas Mockus, un político colombiano que lamentablemente hoy no está en activo. Es un hombre relativamente ya de cierta edad madura, pero no está activo por un tema de mal de Parkinson, ¿no? Fue alcalde de la ciudad de Bogotá 2 veces. Y para Antanas Mockus el tema del manejo de los recursos públicos es un tema sagrado, ¿no? Porque cuando la gente roba, desde la administración pública o privada, quiere decir, no solo es en lo público, nos concentramos en lo público. Para Antanas Mockus es un tema sagrado, porque tú estás robando parte de la vida de la gente, parte de la niñez de los niños, parte de la juventud de los jóvenes, parte de la identidad de las personas, porque son los recursos que van directamente a mejorar esa calidad de vida de la gente, ¿no? Y hablando de esa parte que tiene que ver también con la continuidad del Estado en las obras, como terminar una escuela, ahí nos preguntamos, o sea, ¿en qué se han invertido los millones y millones de préstamos, verdad, como el de Aerodom, que ni siquiera en las calles se ven el mejoramiento, en la seguridad? Porque sabemos que en estos tiempos, por ejemplo, se dan más robos y atracos, pero no vemos tampoco la presencia de la autoridad en las calles. Fíjate que el tema va más allá de la presencia de la autoridad. El gobierno se ha concentrado, y lo cual está bien, en mejorar la dotación de recursos a la Policía Nacional. Creo que tenemos que dar un paso más allá, y es crear otra policía, no es necesariamente reformar esa policía, que déjame decirte que ya hace un gran esfuerzo. Lo hace porque lo hace de forma relativamente precaria, ¿no? Hay que recordar que los muchachos que están en la policía, los oficiales que están en la policía, también viven en el barrio. Uh-huh. No están ajenos de lo que sufre la demás gente y las dificultades de transporte. O sea, un policía, un militar está incluso en condiciones peor, porque no puede protestar, porque uno por lo menos el que no está ahí puede hablar. Pero un policía, un militar no, porque el día que protesten ya lo que tenemos es otra cosa. Y yo espero que eso no ocurra, porque yo quiero que sigamos viviendo en una sociedad cada vez más democrática, mucho más abierta, mucho más flexible. Una sociedad que sea diversa, ¿no? En el sentido de la opinión de cada quien, de la participación política de cada quien. Pero evidentemente que el tema, volvemos casi al mismo punto, es decir, en qué se invierten los recursos públicos. Recordando, el Aerodom no era exactamente un préstamo, el Aerodom fue un avance que dio una empresa por una concesión que tiene, que se adelantó la fecha de analizar esa concesión si era pertinente o no. Es una negociación. Podemos estar de acuerdo en que pudo haberse esperado la fecha casi de vencimiento o no. Eso ya es otra discusión. El gobierno ha dado estos días explicaciones de que una parte lo ha invertido, por ejemplo, en la infraestructura que está haciendo, que ya venía desde la anterior administración, en lo que hoy es pintura, aquí en la ciudad de Santo Domingo. Estamos hablando en la capital. Es bueno para los que nos escuchen que sepan que estamos hablando de la capital de Santo Domingo, en lo que es pintura y en otras obras periféricas, pero no vemos el avance adecuado de esas obras de infraestructura.
Entonces, parte de los problemas cotidianos que estamos teniendo de movilidad tiene que ver con esa falta de eficacia en el uso de los recursos. Porque no solo es el tema de los préstamos, es que lo que se presupuesta en el presupuesto general del Estado para inversión pública tampoco lo invierten adecuadamente, ni lo invierten a cabalidad, es decir, tienen una subejecución, una baja ejecución. Y fíjate que incluso están modificando el sistema de planificación, un gobierno que no planifica. Entonces, me preocupa mucho lo que pueda salir en la propuesta. Por supuesto hay que esperarla para hacer un comentario fundamentado, ver qué proyecto de ley que modifica el Ministerio de Economía, lo fusiona con Hacienda y ver exactamente cuál sentido. Ahora, de antemano quiero mostrar preocupación y ojalá no tenerla cuando tenga frente el proyecto de ley, sobre que en esa reforma salga muy maltrecha la planificación, es decir, haya la tentación de eliminar la planificación privilegiando la caja. Porque si privilegias la caja, simplemente es el gasto por gastar, sin tener claridad de hacia dónde debe gastar, que es el paso previo, que es planificar. Y eso es lo que ha caracterizado a este gobierno. Entonces me preocupa que un gobierno que no planifica se esté planteando modificar la planificación, los instrumentos de planificación, la institución de planificación. Es un tema que preocupa. Bueno, actualmente vemos que el Senado aprobó 350.000 millones para el presupuesto del 2025 y quiero su opinión con relación a ese tema que se habló bastante en las vistas públicas de la reforma fiscal. ¿Realmente usted cree que era necesaria como le estaban planteando o era abusiva? Son dos cosas. A ver, los 350.000 millones que se aprueban están en el marco del presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado se aprueba previamente a la aprobación de los 350.000 millones. Es decir, lo que hace el presupuesto general del Estado es que le aprueba al Ejecutivo el techo de gasto. Y en el techo de gasto van a aparecer los ingresos tributarios y por otro lado los otros ingresos provenientes de alguna donación, que cada vez es más poquita para República Dominicana, y aparecen los ingresos de préstamos, los que están en ejecución y los que se van a contratar. Entonces, una vez se le aprueba el techo, eso no existía hasta que el PLD lo introdujo en las reformas de diciembre del 2006, hay que evitar otra Sunlan, y por eso se modificaron muchas de las leyes, como la ley de crédito público que se introdujo, se creó crédito público en el Ministerio de Hacienda, se creó el Ministerio de Hacienda sobre la base de la Secretaría de Estado de Finanzas. En nuestra etapa se introdujeron muchas reformas en todo el sistema de planificación y administración financiera del Estado. Entonces, una vez se aprueba el presupuesto general del Estado, luego tiene el Ejecutivo que volver para aprobar el endeudamiento. Y luego debe volver varias veces para aprobar, en el marco de esos 350.000 millones, cada proyecto específico de emisión de bonos o la contratación de deuda. Esos son mecanismos de control. Y yo creo que eso es importante porque que se mantenga, porque son pasos de avances de control. Es lo que nos permite hoy poder entrar a la página del Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Economía, y tener las estadísticas más o menos actualizadas, quiere decir, sobre lo que está ocurriendo con la deuda. Eso es información pública. Eso no ocurría hasta antes de diciembre del 2006. Entonces, todo esto fue un paso de avance del Partido de la Liberación Dominicana, de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Porque no creo que, a pesar de toda la andanada de acusaciones que hemos tenido, ciertas o no, evidentemente no hemos sido durante un tiempo lo suficientemente humilde para decir nos equivocamos en muchas cosas. Yo admito que nos equivocamos en muchas cosas y que tenemos que enmendar el rumbo. Yo creo que venimos enmendándolo. Yo creo que nadie deja de reconocer que el partido en democracia que más modernizaciones ha hecho a este país ha sido el Partido de la Liberación Dominicana, ha sido el PLD. Y eso es un punto importante de nuestro acervo como organización política, porque si lo pudimos hacer es porque teníamos la confianza de la gente. Ahora, nuestro reto es volver a recuperar la confianza de la gente. Tenemos que acercarnos a la gente y volver a preguntar cómo podemos hacer que yo me acerque a ti. ¿Qué puedo hacer para ganarme de nuevo tu confianza? Entonces yo creo que en esa etapa estamos nosotros. Porque no podemos penalizar a toda una organización política donde la mayoría de la gente es gente correcta,
gente que ha tenido un buen comportamiento, por algún grupito que pueda tener algún tipo de responsabilidad o no, lo decidirá la justicia. Sin embargo, se ha penalizado toda la organización. Sí. Se ha penalizado gente muy humilde o gente de clase media o gente que tiene medios de producción que son muy ricas, que militan en este partido, que no merece esta organización que tenga el estigma que se nos ha creado. Porque el objetivo ha sido deslegitimizar o deslegitimar la política. Y cuando tú deslegitimas la política es un boomerang que se revierte contra aquel que lo hace. Eso va al PRM y a su gobierno. Hoy en día tiene un boomerang. Bueno, pero es lo que usted dice, porque se ha hablado bastante, pero queremos saber cómo usted evalúa estos alquileres para instituciones del gobierno. ¿Usted cree que eso es factible a través del tiempo? A ver, son opciones. Digamos que durante muchos años el Estado alquila. Cuando digo el Estado, no solo es el gobierno, el ejecutivo. El Poder Judicial también tiene alquileres. El Poder Legislativo en los pueblos con las oficinas senatoriales tiene alquileres. Los ayuntamientos también tienen alquileres. Yo creo que aquí hay que replantearse la política de alquiler o de propiedad. Evidentemente que un alquiler podría convertirse en un escándalo si no se cumple el debido procedimiento para hacerlo. Pero en sí mismo el hecho de que tengas que alquilar no implica que esté incorrecto. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, en un centro de educación, necesitas alquilar un espacio porque no tienes terminada la escuela. Entonces no puedes dejar a los niños sin educación teniendo la posibilidad de poder alquilarla. Entonces no podemos demonizar los alquileres. El tema es lo que puede ocultarse detrás de un alquiler. Y eso tú lo transparentas y se cumple el debido proceso. Ahora, creo que sí, el Estado, el gobierno, ¿no? El Estado en su conjunto sí debe replantearse el tema de los alquileres, porque incluso tenemos que replantearnos algo que va más allá de eso. Tenemos que replantearnos el tema de las edificaciones de las propias instituciones públicas. En la medida en que el país ha crecido, necesita otro tipo de edificaciones para ofrecer los servicios públicos. Muchos de los servicios hoy se pueden ofrecer a través de plataformas electrónicas, pero hay otros que no, que todavía tienen que ser presenciales. Entonces tenemos que repensar esto. Repensar esto debería hacerse en el marco de la ley de regiones que aprobó este gobierno. Venía siendo una iniciativa, de hecho, de mi etapa de planificación, de cuando fui director nacional de planificación, con el apoyo del entonces secretario técnico de la presidencia, Temístocles Montaz, a quien el país tiene, digamos, no una deuda, porque esa es la responsabilidad de todo el que milita en política. La sociedad no te debe a ti, tú le debes a la sociedad la confianza que te deposita en ti en un momento determinado. Pero sí, digamos, reconocer que ha sido uno de los grandes arquitectos del país que tenemos hoy en el ámbito de la estabilidad económica y la estabilidad política. Con el apoyo de él, comenzamos a ver el tema del territorio. Y eso se llevó hasta la Constitución. Y este gobierno termina aprobando una ley de regiones, es una ley orgánica. Es una pena que el propio gobierno no haya puesto la ley sobre la mesa cuando habló de la reforma tributaria. Porque si pone la ley de regiones, y esto lo voy a atar con los alquileres, y tú te lo replanteas desde una mirada al territorio, en la propia ley que tú como gobierno te diste, vas a mejorar el gasto. Y por lo tanto, no va a ser solo una propuesta de reforma de los tributos, sino que va a ser una propuesta de reforma fiscal, que incluye el ingreso, el gasto y el crédito. Es decir, comenzando por el gasto y luego vemos los ingresos y luego vemos el crédito. ¿Cómo lo complementamos por el lado del crédito? Cambiaría la secuencia de lo que presentó el gobierno. Al mismo tiempo, la oposición, Partido de la Liberación Dominicana, no se opuso a que hubiese una reestructuración de la estructura fiscal del país, ni se opone. Fuimos el partido que fue capaz de ponerlo en una ley, como es la ley, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Hicimos 7 reformas tributarias en 12 años. 7, se dice muy pronto. No fueron parchos fiscales, fue un proceso de adecuación tributaria. Y pusimos en la ley que había que hacer un pacto fiscal. ¿Por qué? Porque luego de 7 reformas tributarias sabemos que tenemos que hacer un alto y dar una mirada mucho más amplia. Como dicen los más jóvenes ahora, una mirada 360. Es decir, vamos a sentarnos, vamos a reflexionar hacia dónde debemos ir, a quién queremos parecernos.
hemos llegado hasta aquí, pero para seguir adelante no es suficiente con lo que hemos hecho hasta aquí. Y ese es el mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, volviendo al territorio, los alquileres, probablemente dando una mirada de la región, entonces tú te plantearías, ok, ¿qué instituciones yo veo en el territorio? ¿Y cuáles instituciones necesitan espacios alquilados o que construyamos nuevos espacios? Claro. Entonces es un poco diferente. Ahora, el tema de los alquileres es el cumplimiento del debido proceso para generar un alquiler. Excelente. Me gustaría saber, para finalizar, con relación al tema del alza de los alimentos, que vemos que, por ejemplo, el ajo de 150 va ya por 250 pesos, la cebolla de 40, 80. ¿Cómo esto está impactando, verdad, negativamente? ¿A qué se debe? El arroz ha aumentado bastante. Y si tiene alguna relación con el dólar, que sabemos que ya va aumentando, ya está en los 60. Yo iría más al origen. La relación está más vinculada a la falta de inversión en el sector agrícola. Si no se invierte en el campo, tú vas a tener dificultades para ofertarle alimentos para que la gente pueda comprar barato los alimentos. Sabiendo que en el caso del ajo o la cebolla hay picos, hay ciclos. Si llueve mucho, se pierde la cosecha. Pero ¿qué hacen los gobiernos? Los gobiernos almacenan. No sé si los oyentes sabían que el presidente Medina desarrolló la instalación de una serie de maquinarias y equipos en sectores agrícolas, donde permitía, por ejemplo, secar el ajo, la cebolla, para poder almacenarlo adecuadamente y no se pudriese. Este gobierno no le ha dado el debido seguimiento a eso. ¿Para qué tú seques el ajo, la cebolla? Para que no se pudra. Para cuando hay picos, porque hubo un exceso de lluvia o faltó lluvia, entonces tú poder ofertar nuevamente ajo a la gente y sin que los precios suban. Entonces, es un gobierno que ha descuidado la inversión en infraestructura agrícola, pero lo ha descuidado en el crédito. Y eso nos da para otro programa, solo hablar del crédito agrícola y lo que ha ocurrido en el Banco Agrícola. Excelente. Y ya para finalizar, y un mensaje final, ¿usted entiende que el dólar seguirá subiendo según su criterio? Eso es muy difícil. Nadie ha previsto nunca cómo se comporta el tipo de cambio. Lo que podemos decir es que el tipo de cambio se está comportando en lo que tiene previsto el Banco Central. Es decir, no está fuera de control de lo que tiene prevista la política monetaria del Banco Central. Cuando el tipo de cambio se mueve, si cuando el dólar se mueve, lo que está tratando es de buscar un punto de equilibrio que le permita a la economía mantener la competitividad. Eso da para otro programa, explicar eso técnicamente, pero habría que traducírselo a la gente. Digamos que la noticia aquí, o la información aquí, es que está dentro de los parámetros que establece el Banco Central y en eso no hay mayores. Excelente, entonces gracias de verdad por sus orientaciones. Vamos a seguir conversando sobre la materia económica y cómo seguimos avanzando, porque entendemos que el campo y el dominicano común necesita más apoyo para quedarse en el país y para apostar, ¿verdad?, a nuestra tierra. Bueno, muchísimas gracias a ti por invitarme y bueno, cuantas veces haya que venir a Trúcamelo, pues venimos a Trúcamelo. Gracias de verdad por su amabilidad y a todos ustedes, dale me gusta al video y compartan esta información con sus familiares y amigos. Gracias. Trúcamelo. Trúcamelo.com. Síguenos en todas nuestras plataformas. Tu plataforma digital es Trúcamelo.